Continuamos con nuestro viaje por Europa en Cuadernos de Heródoto. Esta vez vamos a viajar por Francia y en la isla de Sicilia. Ahí encontraremos nuevos equipos en los cuales veremos esa pervivencia de la cultura clásica en el fútbol europeo actual. No os lo perdáis. Adelante. La primera parada de este tercer viaje por Europa la encontramos en Francia, en la ciudad de Clermont-Ferrand. Allí, en el escudo de su equipo de fútbol, el Clermont Foot, encontramos cómo luce orgulloso Vercingetorix, el jefe, el líder galo de la tribu de los arvernos. Valentín. El escudo arverno. Néstor. Este escudo nos lleva a hablar de la Guerra de las Galias, un conflicto que se extendió durante más de 5 años, en la que Julio César logró hacerse con el poder en toda la Galia y someter a todas las tribus rebeldes. En el año 52 a.C., el líder galo Vercingetorix logra unificar a muchas de las tribus galas, excepto la de los eduos, que se mantenían firmes con su tratado con Roma, y comienza una gran rebelión. En un principio no quieren luchar cara a cara contra los romanos y lo que utilizan es la táctica de la tierra quemada y sobre todo unificar a todas las tribus galas. Habitantes de la Galia, seamos lo que debemos ser. Un pueblo libre y unido. Juntos echaremos a los romanos de la Galia. Ellos son nuestros enemigos. Y aquellos que les sirven son traidores. Cuando Julio César con sus legiones intentó atacar a Vercingetorix, lo que hizo fue utilizar esa táctica de la que hablábamos de tierra quemada y fue destruyendo todas las ciudades que fueran difíciles de defender ante las legiones romanas y así desabastecer a las legiones de Julio César, evitando que pudieran tener suministros para ir a la guerra contra ellos. Una de esas ciudades que Vercingetorix ordenó quemar fue la ciudad de Abárico, capital de los bitúrigues, y estos no hicieron caso. César logró cercar la ciudad, Vercingetorix no logró contener ese sitio de la ciudad de Abárico y fue conquistada. César consiguió todos los suministros que necesitaba y ese fue el primer revés que tuvo la rebelión de Vercingetorix contra Julio César. Vamos a hacer lo que Vercingetorix no ha hecho. Como el escorpión, vencer o morir. Mataremos a todos los habitantes. Quiero un baño de sangre. César, esto no es necesario. Tras esta derrota en Abárico, Vercingetorix se refugia en la ciudad de Gergovia, una ciudad gala que se situaría cerca de lo que hoy conocemos como Clermont-Ferrand. Allí logra mantener un sitio a los romanos. Allí son los eduos los que cambian de bando y vuelven a esa confederación, digamos, de la rebelión gala, y César no logra su objetivo de sitiar y conquistar la ciudad de Gergovia, sino que pierde, es atacada por los galos, tanto por fuera como por dentro de la ciudad, y pierden la batalla de Gergovia, la gran batalla de Vercingetorix.
Posteriormente, tras la batalla también de Bibracte, son los romanos los que, con 12 nuevas legiones, unos 50.000 hombres que Julio César logra conseguir, sitian la ciudad de Alesia, y allí será la gran batalla final de Vercingetorix contra Julio César. En Alesia, Vercingetorix logra reunir a unos 50.000 soldados. También lanza una serie de misivas a diferentes tribus para que conformaran lo que ellos llamaron como el ejército de socorro, que estaría compuesto, se habla, de hasta unos 200.000 jinetes. Ese ejército llegaría, pero ahora veremos lo que sucedió. César, inteligente, rodeó la ciudad de Alesia, la sitió con un sistema muy parecido al que utilizaron los romanos con Publio Cornelio Escipión en Numancia. Lo que hizo fue un sitio, una muralla, una doble muralla alrededor de la ciudad, de tal manera que podían protegerse tanto del exterior como de ataques desde el interior de la ciudad, y de esta manera conseguir que no llegase ningún suministro a la ciudad, hacer que la ciudad muriera de hambre, pero también mantener su retaguardia protegida para que no fueran atacados por ese ejército de socorro. Tras 40 días de asedio y de combates, Vercingetorix pide a sus hombres salir a luchar a campo abierto porque llegaba ese ejército de socorro. No logran romper la muralla de los romanos, y Vercingetorix tiene que acceder a aceptar su derrota. Tras rendirse, Vercingetorix cambió su vida por mantener con vida la de los 53.000 más o menos habitantes que en ese momento quedaban en Alesia, que salieron desarmados de la ciudad y fueron capturados por las legiones romanas. Mucho se ha hablado sobre la muerte de Vercingetorix. Se cree que acabó en la cárcel del Tullianum en Roma. Allí, para celebrar el triunfo, lo mantuvo con vida Julio César. El triunfo definitivo en las Galias llegaría en el año 46 a.C. y seguramente en una celda sería asesinado Vercingetorix.
¿Qué es lo que hay en el escudo del Clermont Foot? Pues hay una escultura de Auguste Bartholdi, que seguro que os suena por haber sido el constructor de la Estatua de la Libertad. Era un escultor francés y se le pide hacer en 1903 una escultura en homenaje a Vercingétorix y digamos a ese patriotismo galo, ese patriotismo francés que acaba con esa escultura que posteriormente plasmará el Clermont Foot en su escudo. Nuestra siguiente parada también es en el sur de Francia, en la ciudad de Nimes. Allí la historia también entrelaza a Julio César, a unas tribus galas y sobre todo el fútbol. El Olympique de Nimes juega con un cocodrilo en su escudo que veremos ahora de dónde viene. La zona más al sur de la Galia, la zona que está más cercana a la península itálica, fue romanizada allá por el año 120 a.C. y allí estaban la tribu de los volcos arecómicos, en lo que sería la provincia romana de la Galia Narbonensis. Esos volcos arecómicos serían una de las tribus que apoyarían a Julio César en la Guerra de las Galias. La antigua Nimes, conocida como Nemausus por los romanos, era la capital de los volcos arecómicos y era un paso estratégico entre la península ibérica y la península itálica. Por tanto, ese corredor de la zona de Nimes era fundamental para los romanos. Tras la conquista de la Galia y tras su pacificación, ya en el poder Octavio Augusto, los volcos arecómicos son enviados a Egipto a luchar contra Marco Antonio y la reina Cleopatra. Octavio vence a Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actium y se hace con todo el poder. Entonces genera para conmemorar esta victoria en Egipto una moneda en la cual aparece un cocodrilo atado a una palmera como símbolo de haber oprimido a Egipto, de haber conquistado a Egipto. Tras esta victoria y con dinero en su haber, los guerreros volcos fueron licenciados por Augusto y regresaron a su tierra. Allí en la colonia libre de Nemausus, en lo que es la actual Nimes, siguieron viviendo estos volcos y hicieron de ese cocodrilo atado a una palmera el símbolo de la ciudad. Era tal el cariño que se tenía a ese cocodrilo sometido, a ese Egipto sometido, que será el rey Francisco de Francia en 1535 el que dé oficialidad al cocodrilo como escudo de la ciudad de Nimes. Nuestra tercera y última parada nos lleva a Sicilia, a la isla italiana, en la cual en el año 581 a.C. se fundó la colonia griega de Acragas o Acragante, y allí, hoy en día, en lo que actualmente es la ciudad de Agrigento, juega el Acragas Calcio, y en todas sus señas de identidad encontramos numerosos vestigios de esa cultura de la antigua Grecia. La fundación de Acragas supone para los griegos un paso seguro por la zona sur, por la ruta sur de Sicilia, y también porque es una zona económicamente muy poderosa, con grandes cultivos de cereales y sobre todo la crianza de caballos, esos caballos que serán muy importantes para los aristócratas griegos. El momento de esplendor de esta ciudad tendrá lugar con la dictadura de Terón alrededor del 480 a.C. y se habla que la ciudad de Acragas tenía una población de unos 300.000 habitantes. Tras Terón llegó el filósofo Empédocles, que no quiso seguir con una tiranía y dio el poder al pueblo, creándose un periodo democrático. En ese periodo democrático, gracias a toda la prosperidad económica que había en la ciudad, se construyeron numerosos templos, llegando ahora actualmente a conocer esa zona como el Valle de los Templos. El propio Empédocles llegó a decir que la opulencia y el esplendor de la ciudad de Acragas era tal que sus ciudadanos construían casas como que no fueran a morir nunca
y comían como que fueran a morir mañana. Uno de esos grandes templos será el de Zeus Olímpico, o también conocido como Olimpeión, empezado a construir después de una victoria sobre los cartagineses alrededor del 480, y será precisamente este pueblo de los cartagineses quien en el 406 a.C., tras destruir la ciudad e invadirla, evitará que se acabe. Parte del templo, lo que quedaba en pie, se mantendrá así hasta el 19 de diciembre de 1401, cuando ya un terremoto lo derribó por completo. Se trataba de un templo de orden dórico, uno de los más grandes de toda la antigua Grecia, y que tenía una característica importante. Entre los espacios de las columnas se situaban una serie de figuras humanas llamadas atlantes o telamoi, que llegaban a medir unos 7,5 metros de altura y que daban la sensación, al estar de espaldas al muro, que estaban sujetando el entablamento. Son precisamente estos telamones o telamoi en italiano los que campean sobre el escudo del Acragas Calcio. Actualmente se pueden ver dos, uno en el Valle de los Templos y otro en el Museo Arqueológico de Agrigento. Al estar muy desgastadas estas figuras no se sabe muy bien cómo eran, pero hay varios estudios en los que hablan de hombres barbudos, otros afeitados, figuras muy musculosas, no se sabe si estaban policromados o no, y en el año 1825 el arqueólogo italiano Raffaello Politi consiguió reconstruir uno de estos atlantes, precisamente el que se encuentra en el Museo Arqueológico de Agrigento. No se sabe muy bien el significado de estos atlantes, se habla de un posible símbolo de esclavitud de los cartagineses, se habla también de lo contrario, de los propios acragantinos siendo representados como sosteniendo el templo de Zeus, o simplemente figuras humanas para mostrar esa opulencia que tenía la ciudad de Acragas. Y hasta aquí este nuevo viaje por Europa, donde hemos recorrido la Guerra de las Galias, donde hemos estado en el Valle de los Templos de Agrigento. Os recuerdo suscribiros al canal, dad a la campanita, estad siempre informados de todos los vídeos que vaya subiendo. Cerramos así un nuevo cuaderno de Heródoto.